Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva charla, a esta nueva charla del ciclo que hemos dado en llamar Proyecto Feminista. Antes que nada, porque después siempre me olvido, quiero agradecer a los chicos del equipo de UNC-TV, en la persona de Cristian Carballo, y en este caso a la Dirección de Servicios Informáticos, en la persona de Mariel Faedo, que están ahí atrás, permitiendo que nosotros luzcamos lo mejor posible, y eso ya es un milagro. Luego de eso, voy a presentar a nuestras invitadas. Ay, Lida. Lida. No tengo sonido. No toqué nada. No hay sonido. Ahí volvió. No había nada. No hay sonido. Ahora volvió. Ahora sí, ahora estoy, ¿sí? Bien. Cerca que me estruja el ¿Se corazón. escucha? ¿Todo bien? Bueno, nuestras vidas, nuestros cuerpos ahora sí. Y están presentes Nelly Minchersky, que es abogada, especializada en familia y derechos humanos, militante histórica de la campaña por el aborto seguro, legal y gratuito, y de 2017 presidenta del Parlamento de la Mujer. Marta Lanís, que es una histórica, ya ha estado en muchas charlas nuestras y es integrante de Católicas por el Derecho a Decidir y también militante de la campaña. Tenemos a Andrea Paz, socióloga, coordinadora del área de monitoreo e información para la gestión de la Dirección Provincial, Y tenemos también a Carlota Ramírez, psicóloga, directora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Y por supuesto nuestra directora de la cátedra, Dora Barrancos, que además es doctora en Historia y asesora presidencial y es directora del CONICET. Hechas las presentaciones de cada una de ellas, yo las invito a comenzar nuestra charla, porque pensaba en la última vez que charlamos sobre aborto, que fue en 2018, en la que estuvo Marta, y me acuerdo que era la locución de Dora fue casi un llamado a la batalla. En esta situación de un periodo, ella hacía referencia a un periodo oscuro, en el que, en un periodo de retroceso de derechos, que bueno, que las feministas íbamos a dar la batalla por el aborto. Y entonces pensaba en este contexto actual en el que estamos, ¿no? Que es tan distinto, pero con la pandemia de por medio, ¿no? Estamos en una situación de aislamiento social, pero hemos avanzado y tenemos ahora un ministerio en la nación y en la provincia que refiere a las mujeres y diversidades, cosa que ya es todo un sello de época. Y un presidente que dijo que va... Este es el momento en el que bailamos. Y un presidente que dijo que va a acompañar la ley de legalización del aborto. Entonces digo, en función de todo este panorama, las invito a reflexionar y la invito a Nelly primera, y bueno, y dejaré de hablar y escucharemos a Nelly. Más o menos van a tener 15 minutos las panelistas y después nosotros vamos a recoger lo que la gente diga en las participaciones y las preguntas del público a través del chat en vivo. Bueno, adelante. Está silenciada, Nelly. Nelly, está silenciado el micrófono. ¿Ahora? Lida. Ahora sí se escucha. ¿Se escucha? ¿Hola? Ahora Sí, escucho, sí, pero escucha, no me veo. Bueno, no importa. Se escucha. Bueno, entonces, no, quiero agradecer esta oportunidad porque en realidad en estos momentos tan duros que estamos pasando, de todas maneras, yo veo que el tema aborto, el tema de derechos reproductivos, el tema de derechos de las mujeres sigue vigente. Y ello tiene su razón de ser en varias cuestiones. Una, que el movimiento de mujeres, ni una menos 5 años, la campaña 15 años de vida,
ha demostrado una impronta, una fuerza, que una vez más voy a decir que yo creo que en el 2018 no logramos la despenalización, pero ganamos varias batallas. Y eso muestra muchas cosas, muestran las 10.000 personas que escucharon ayer un panel por los derechos de la mujer, lo muestra, yo hice un pequeño video cuando comenzó la pandemia sobre que derechos sexuales y reproductivos eran esenciales, que tenían que seguir prestándose los servicios, y tuvo modestísimo un video con de una revista, 30 y pico de mil de vistas. O sea, la sociedad avanzó, pero no avanzó tanto como para que principios sustanciales, digamos, básicos, que todos considerábamos que ya toda la sociedad los había internalizado, como la dignidad, la igualdad. Hay muchísimos sectores en la sociedad, desgraciadamente todavía, a pesar de todos estos avances, que no toman conciencia, inclusive las pobres, las mismas víctimas de esa falta de derechos, que estos principios no son. Entonces nosotros hemos logrado las mujeres una igualdad formal que puede enorgullecernos. Argentina tiene una playa de un plexo normativo que en realidad yo podría decir somos capaces. Y no somos capaces. No somos capaces por dos factores. Uno, porque todavía estas leyes no han logrado la efectividad necesaria, porque esos principios, mientras no los sientan los hombres, los masculinos, podemos decir, que golpean a sus mujeres, los femicidas, no nos consideran iguales. Si nos consideran iguales, nos siguen considerando objetos. Lo que pasa es que hemos sido objeto por décadas y todavía seguimos siendo objetos. No hay tiempo en 15 minutos. Ayer nos horrorizamos por un dictamen de un fiscal, pero estudiando la jurisprudencia, desgraciadamente nos tendríamos que horrorizar todos los días, porque hay cantidad de homicidios, de femicidios, que reciben penas inocuas, 4 años, 6 años, porque les aplican atenuantes. Por ejemplo, si hay una tentativa de homicidio, para poner un breve ejemplo, a un señor le bajan la pena y le dicen no, que fue lesiva, que no la quiso matar, porque en realidad él usó un revólver, pero como era militar, él estaba habituado a usar el revólver. Ustedes no sé si dan cuenta de lo absurdo del razonamiento, o sea, totalmente la inversa, ¿no? Entonces, de eso hay muchísimos fallos. Así como también, y tengo que decirlo brevemente, que en la capital, por lo menos, en determinados juzgados penales, ha habido algún avance, pero eso será motivo de otra charla. Lo que sí quiero decir que esto nos señala que seguimos siendo incapaces. ¿Y por qué digo? Porque nos han construido y han construido la masculinidad a través de todos estos pequeños hechos, de este hábito, como dice Bourdieu, que nos rodea y que nos ha ido configurando a las mujeres como incapaces. Y si bien tenemos ese plexo normativo maravilloso que son los tratados de derechos humanos, yo pienso que mientras, porque tengo 15 minutos nada más, lo voy a abreviar, mientras subsista la penalización del aborto y su no legalización, eso implica que somos incapaces. ¿Qué quería decir que éramos incapaces cuando lo decía el Código Civil? Que no podíamos comerciar, no podíamos estudiar, no teníamos muchos años después que ya se decía que éramos capaces, no teníamos que ponernos el apellido del marido, no podíamos dar nuestro apellido a los hijos, no podíamos fijar domicilio. Entonces, acá vemos que esos derechos, muchos de ellos todavía no los tenemos. ¿Por qué? Porque aunque la ley me autorice, la penalización del aborto me somete a una discapacidad. ¿Por qué? Porque si yo tengo una relación sexual que es legal, siempre lo digo, no hay una penalización, y de esa relación sexual deviene un embarazo, y yo no puedo, no quiero ejercer mi derecho a mi profesión, mi derecho a no trasladar mi domicilio, mi derecho a
a estudiar, a no tener más hijos, o no poder porque no los puedo alimentar, porque ya tengo otro, yo no lo puedo hacer salvo caer en el derecho penal. Entonces, mientras el aborto esté penalizado, la interrupción voluntaria, hay una coerción sobre mi libertad y la igualdad que no tiene medida. Entonces, y miren ustedes que nosotros a nivel constitucional tenemos en el artículo 1 de la CEDAW, que es un tratado al que nuestro gobierno está obligado, dice que una ley es, y sanciona esas leyes, es discriminatoria no solamente cuando lo expresa, sino cuando sus consecuencias produce discriminación. Esta discriminación en el tema aborto tiene dos niveles. Un nivel que es terrorífico, que es el que nos afecta afectivamente muchísimo, que son las mujeres más vulneradas, que han tenido vidas más complejas y difíciles, las que esta penalización las lleva a la cárcel por las estadísticas o las somete a terribles consecuencias de abortos hechos en la clandestinidad. Y entonces muchas veces tienen que elegir entre salvar la vida, ir al hospital o ir a la cárcel. Y el otro discriminación es esto que les cuento, es no respetar mis proyectos de vida. Y cuando hablo de las cuestiones, los discursos liberales, yo digo, ¿cómo liberalismo y este liberalismo, los antiderechos que se provocan, los líderes de los derechos, muchas veces no se dan cuenta que están cortando e interviniendo en lo más íntimo de mi vida privada? O sea, permanecer en esta razón de penalizar el aborto, ponernos a todas las mujeres, tiene que ver con cosas muy profundas, porque acá vengo y la pregunta es ¿por qué en un país que tenemos un avance tan grande legislativo, tenemos identidad de género, matrimonio igualitario, un código civil del 2015 que recepta todos los tratados, que dice que todas las resoluciones de los jueces tienen que basarse en los tratados de derechos humanos? Entonces, ¿por qué nos siguen restando, nos consideran ciudadanas de segunda? Siempre en la vida, la ciudadanía y la maternidad tiene una especie de articulación difícil. Pero una cosa es que sea difícil para un ser humano que quiere ser madre, ver cómo va a arreglar su vida y su proyecto de vida, y otra es que te impongan. Entonces, lo que yo pienso es que todavía hay una disposición del cuerpo por parte del Estado, de las instituciones y de un sector muy grande de la sociedad que tiene un sentido sumamente negativo. ¿Por qué? Porque tiene que ver, yo creo, con la falta de educación sexual integral, porque tiene que ver que no nos consideran sujetos de derecho. Hablar de que uno es sujeta, si quieren, de derecho, tiene una importancia central. ¿Por qué? Porque cuando el derecho realmente despenalice el aborto, nos va a sacar de esa exclusiva y de ese error central tan difícil para el patriarcado de dejar libre, que es la reproducción. O sea, esto que la biología molecular nos ha facilitado desde el siglo pasado, que es la división entre el deseo y la reproducción, creo que todavía no se nos permite. Hay algo muy central, es como que sería el último lazo, eslabón que tenemos que romper para realmente sentirnos capaces. Eso no quiere decir que una vez conseguida la ley y obtenida la ley y el proyecto de la campaña, esperemos que no. Se nos congeló, me parece a mí. Bueno, esperemos a ver si Nelly podés dar el F5. Bueno, se nos fue Nelly y había planteado muy claramente el tema de el derecho al aborto como un derecho a nuestra autonomía y una ciudadanía de segunda si el aborto no se
no se aprueba y no se legaliza. Y poniendo en el centro nuestro deseo de desarrollar a través del ejercicio de esa autonomía, realizar nuestra vida, porque lo que está no es nuestro cuerpo en el centro, sino lo que está es un proyecto de vida completo y el derecho a tener un proyecto de vida completo que nosotros queramos llevar adelante. Visto que bueno, que la hemos perdido a Nelly por un tiempo, creo que sería oportuno que continúes vos, Marta, en tu rol también de histórica de la campaña. Adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme. Siempre es un placer estar con ustedes, estar con nuestra querida Dora, Dora de las mujeres, de las feministas. Es de todas ya. Y ahora me fui yo. Estás tranquila. Ahí llegó Nelly de nuevo. Bueno, dejamos que termine. Adelante, Nelly. No, lo que quería significar es esto, que nosotros con la despenalización del aborto recuperamos nuestros cuerpos. Hemos ido recuperando mucho, pero todavía nos falta caminar y tener las leyes, porque con las leyes son un instrumento necesario, pero tenemos que seguir deconstruyendo este patriarcado constituido ilegítimamente que nos ha ido privando. Y para eso necesitamos transmitir un mensaje, tener políticas de Estado. Esperemos que los ministerios, la política actual que vemos o que pensamos que debe tener una política de Estado que deconstruya, que nos ayude a las militantes, a los movimientos a hacerlo, para que la igualdad sea una realidad de la vida, pero sea una realidad en la mente, en el imaginario social, en la conciencia social. La ciudadanía se va a enriquecer con las mujeres verdaderamente ciudadanas y no esta ciudadanía de segunda o de tercera. Entonces, pienso que nosotros hemos ido desconstruyendo el patriarcado, pero nos falta camino. Y un camino esencial es la despenalización del aborto y la legalización de la misma, así como la ESI. Y eso vamos a contribuir no solo a que haya menos muertes por abortos inseguros, por abortos clandestinos, sino que vamos a mejorar también la vida de las mujeres y va a haber menos femicidios, porque cuando todo lo sexual está en el espacio penal, que es la extrema, es lo máximo castigo que tiene una sociedad, aquellos que no cumplen con las normas que son las normas del derecho penal, castigar a quien lesiona a terceros. Nosotros no lesionamos a terceros y sin embargo con un aborto nos ponen en un lugar de criminales, en un lugar que no sé, ya lo ha dicho Naciones Unidas, es tortura. Embarazo no deseado es tortura. Estamos a favor y bregamos porque pensamos que es una de las cosas más hermosas que le puede pasar a alguien, un embarazo deseado, un hijo querido, un hijo, como dice Ferraioli, el hijo deviene tal cuando la madre lo ahija, cuando la mujer lo incorpora como hijo a su vida. Creo, no sé, nada más, y pienso que este año tenemos la posibilidad, y vuelvo a decir, no pienso que no hay que tratar el derecho al aborto en este año, pienso que hay que tratarlo. Embarazo, derechos reproductivos son cuestiones esenciales en la vida de la gente y ya lo ha dicho también la Organización Mundial de la Salud y declaraciones del Comité de la CEDAW, que todo lo que hace derechos reproductivos entra, no tiene cuarentena y no tiene pandemia y debe ser atendido. Muchas gracias. ¿Ya estoy en los 15 o tengo tiempo? Sí, Nelly, gracias. Muchas gracias y bueno, ahora continuamos con Marta y después vamos a abrir a preguntas, así que vas a tener otra segunda participación. Bueno, Nelly ya se dijo todo, así. Es muy difícil reacomodar lo que yo quería decir luego de Nelly, pero a mí me parece, como sintetizando algunas cosas que ella dijo, que coincido plenamente, a mí me parece que para tener una posibilidad de igualdad real,
tenemos que tener autonomía económica, autonomía reproductiva y participación política. Sin eso las mujeres no tendremos la posibilidad de la igualdad eh, eh, con relación a los varones y también la responsabilidad y las tareas de cuidado tienen que llegar a ser compartidas, de lo contrario no tendremos igualdad y me parece que desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que cumplimos 15 años, pero que hace muchos años más que se viene trabajando por la despenalización y legalización del aborto, hemos logrado la despenalización social del aborto. Y acá yo hice un trabajo a pedido de una compañera para compilar como hablar del aborto en primera persona, ¿no? Y yo digo, yo aprendí que el aborto era algo malo, pero no solamente yo aprendí que el aborto era algo malo, nos enseñaron, nos disciplinaron, tuvimos que romper cadenas para decir, para permitirnos la práctica de un aborto, porque era malo para la religión, era malo para la sociedad, era malo para la militancia incluso, no había un discurso claro. Entonces me parece que todas o casi todas crecimos creyendo que el aborto era algo malo hasta que vimos el aborto de cerca, en una amiga, en una hermana, en una misma, ¿no? Entonces, ese disciplinamiento de la cultura, de la religión, del Estado sobre las mujeres, hace que sea tan difícil romper esas cadenas. Los sectores, los sectores más conservadores, tales como se mostró el Senado en el 2018, les cuesta muchísimo desatar esas grandes ataduras que tenemos las mujeres. Y necesitamos del Parlamento, necesitamos de la movilización social y tengo que decir algo. Estamos en una emergencia con el COVID-19, pero estamos en una emergencia con el aborto clandestino. Se están haciendo muchas cosas nuevas. Se está logrando implementar la interrupción legal del embarazo legislada en 1921, pero el aborto voluntario, que era lo primero, una de las primeras cosas que nuestro presidente iba a poner en la Cámara de Diputados, ha sido postergado. Y se ha anunciado que se va a postergar porque hay temas más urgentes. Y la verdad, tengo una profunda admiración al presidente, tengo una adhesión inmensa a todo lo que se está haciendo con la emergencia sanitaria, pero el derecho al aborto también es una emergencia sanitaria, largamente esperada de ser superada, largamente militada. Y ahí ha tenido un rol hermosísimo la juventud, la diversidad de actoras y actores que se sumaron en la lucha por el derecho al aborto. No puede ser, tenemos una emergencia que es gravísima, pero por favor, está la cuestión económica, está la deuda y está el aborto. El aborto no es un tema para más adelante. Nosotras venimos insistiendo en la campaña Aborto 2020. No queremos que la pandemia la paguen las mujeres pobres, las mujeres vulneradas que no pueden acceder y que además estos mensajes le dan poca claridad a los efectores de salud, que están muy cómodos en el lugar de no resolver, porque no corren ningún riesgo. Entonces, una ley garantizada por el Estado, por la Cámara de Diputados, que nosotras tenemos un proyecto de ley, pero
esta era la oportunidad perfecta de que un presidente, que un ejecutivo nacional presente un proyecto que seguramente tendrá algunas variables, algunas variantes, pero será parecido al de la campaña, no me cabe dudas. Es el momento de que, de que no sea un problema de segunda, que las mujeres se mueran por aborto clandestino, que una niña de 12 años sea obligada a parir en el último rincón del país, porque no hay claridad en la ley, porque no hay claridad en los protocolos, porque hay conservadurismo en el norte del país o en el centro o donde sea. Digo, no puede ser que la, las creencias del médico, las creencias de un diputado, las creencias de un senador, las creencias de aquellos que tienen que acompañar sean superiores a la decisión autónoma y libre de las mujeres para decir queremos ser madres o no queremos ser madres. Ese es el tema, no se puede separar el tema del aborto con el tema de la maternidad. La maternidad deseada es un don y la maternidad obligada es una violación a los derechos humanos de las mujeres. Lo explicaba muy bien Nelly. Yo no voy a citar tratados, digo, pero me parece que no puede ser que las mujeres tengamos que esperar siempre. Ahora va a pasar la pandemia y va a haber otros problemas, va a haber una pobreza tremenda en el país. Eso lo sabemos. Entonces la pobreza va a ser lo primero, pero las mujeres pobres que en este periodo tuvieron 1 o 2 hijos más, van a ser más pobres también. Entonces es todo tiene que ver con todo. Y yo reclamo desde este espacio que el aborto no quede para el año que viene. Hemos cumplido 15 años y no queremos cumplir 16 años militando el aborto legal, seguro y gratuito en nuestro país. Después continuamos. Gracias, Marta. Bueno, hemos tenido la palabra de las dos históricas y nos han traído los reclamos históricos, justamente. Invito a toda la gente que está viendo, aprovecho este momento para invitarlos a mandar sus preguntas o sus participaciones por el chat en vivo. Y continúo. Hemos visto todos estos reclamos históricos y ahora es el momento, me parece a mí, de hablar con las chicas que trabajan en el Ministerio para ver cómo es una gestión feminista de la salud sexual y reproductiva. ¿Cómo lo ven ustedes? Te escuchamos, Andrea y Carlota. Bueno, ahí se escucha. Hola, hola a todas y todos. Bueno, hola a todos, ¿se escucha bien? Bueno, nosotras trajimos un Power que no sé si el compañero lo quiere empezar a compartir. Mientras lo comparte, vos nos presentaste, Patri. Quería brevemente agradecer a Patri, a todo el equipo de la UNCI por invitarnos acá a compartir un poco la experiencia de la gestión que estamos llevando en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, en el área de la Dirección Provincial de Equidad de Género en Salud, que conduce Sabrina Balaña, formamos parte de su equipo. Y para nosotras es un placer estar con Nelly, Marta y Dora, que claramente, bueno, son nuestras inspiradoras y siempre cuando perdemos un poco a veces el rumbo y discutimos, las miramos, así que estar acá con ellas es un halago para nosotras. No sé si podemos compartir el Power para arrancar, si no quieren les voy contando un poco. La idea es compartirles primero un poco de la historia, de nuestra historia militante como peronistas feministas que somos, previo a la llegada a la gestión, es decir, cómo llegamos a esa gestión en el medio de esta marea feminista. Después contarles capaz un poco el desafío que para nosotras es día a día pensar y repensar una gestión feminista en salud, incluso en este contexto de pandemia que nos sorprendió a todos. Y por último, quizás, sobre todo Carlota, que es nuestra directora de salud sexual y reproductiva de la provincia,
contarle un poco las políticas que estamos llevando adelante y cómo estamos poniéndole el cuerpo desde el principio de la gestión y en este contexto de pandemia a la garantía de los derechos sexuales y reproductivos y de ILE en particular en la provincia de Buenos Aires. No sé, Patri, si se puede poner el power. Está puesto. Estás hablando vos y está ok, yo no lo estoy viendo, con lo cual no sé por dónde va. ¿Tengo forma de verlo? Estás en la primera página, tenés que ir pidiéndole que la vaya cambiando y lo va cambiando. Ok. Ok. Entonces, espera que me lo abro para saber por dónde. Ahí va. Bueno, estamos en la siguiente, en la segunda, donde hablamos de ronda como praxis política. Contarles un poco, bueno, de dónde venimos. Nosotras en el 2017 somos las ronderas feministas de la Fundación Soberanía Sanitaria, y en realidad nosotras siempre decimos que no nacimos ronderas feministas, sino que devenimos ronderas feministas, preguntándonos en los márgenes del neoliberalismo macrista que nos había arrojado ese neoliberalismo. Nos encontramos ahí varias compañeras que éramos trabajadoras actuales y ex trabajadoras del Ministerio de Salud de la Nación, y nuestro interrogante y nuestra forma de juntarnos tenía que ver con preguntarnos cómo hacíamos para que el feminismo, los interrogantes que nos traían nuestros feminismos, las nuevas praxis, los nuevos modos de relacionarnos que nuestros feminismos nos traían, cómo hacíamos para que inunden el campo de la salud. Ese era como un gran desafío que nos proponíamos. En ese desafío nosotras encontramos a la ronda como un dispositivo político que se terminó convirtiendo en nuestra identidad política y en nuestra praxis política. ¿Por qué la ronda? Porque pensamos que el campo de la salud claramente es un campo... ¿Qué nos había pasado, no? El neoliberalismo nos hacía abrazar al hospital. Estábamos perdiendo derechos de nuevo, los pocos o muchos derechos conquistados en el campo de la salud estaban puestos en duda y nosotras estábamos ahí abrazando al hospital. Y con las compañeras decíamos, bueno, abracemos el hospital, abracemos a los ex trabajadores de la salud, pero transformemos las prácticas que hay ahí adentro, porque lo que tenemos que hacer es transformar las relaciones desiguales que hay en el campo de la salud y las relaciones opresivas y violentas que se dan en el propio campo. Entonces, bueno, el gran interrogante era ese, y a nosotros nos pareció que la ronda, como dispositivo político, nos empezó a permitir abrir un espacio en el cual empezamos a invitar a la discusión y a la construcción de un nuevo pensamiento en salud a varios invitados que no tenían que ver propiamente con el campo de la salud, es decir, compañeras y compañeros feministas que venían de otros campos, de la filosofía, de la política, de los territorios, de otros espacios que vengan a interpelar el campo de la salud, es decir, resquebrajar este campo que es tan cercano al campo del poder y por lo tanto es tan refractario a las transformaciones. Lo que nos sucedía cuando invitábamos a estos compañeros era que nos decían, pero yo no sé nada de salud, yo no sé nada de salud. Entonces, nosotras ahí encontrábamos un nudo importante para empezar a cuestionar y a discutir, porque lo que nosotras considerábamos era que todos sabemos de salud, porque tomamos todos los días decisiones sobre salud, y en esas decisiones que vamos tomando en nuestra vida cotidiana construimos saber, ¿no? Saber individual, saber hogareño, pero también saber comunitario y saber en las organizaciones. Así que, bueno, fuimos llevando estas rondas durante 2 años a distintas universidades, a los barrios, a distintas ciudades, fuimos a distintas provincias. Si querés, pasemos a la diapositiva siguiente. Y lo que a nosotras nos pareció, y por eso sostenemos la ronda como un modo de construir distinto, como un modo de construir feminista, porque en la ronda
aparecen las distintas voces, aparece la horizontalidad, aparece el vínculo por sobre las individualidades, aparece la incomodidad y los conflictos y muchas veces no se resuelven y se sostienen y nos parece importante para que los procesos de transformación se den, sostener esas incomodidades, esos conflictos que aparecen cuando le damos lugar a las voces disidentes. Así que este dispositivo nos permitió a nosotras, siempre que nos perdemos o siempre que empezamos a pensar las políticas o las construcciones, volver a la idea de ronda como modo de construir, ¿no? Como modo de construir y construir. Luego sacamos un libro para tratar de, un libro que también tiene un espíritu rondero, que se llamó Salud Feminista, Soberanía, los Cuerpos, Poder y Organización, con la editorial Tinta Limón, que lo que intentamos ahí un poco es compartir algunos lineamientos generales que empezaban a surgir en las rondas y que necesitábamos socializarlo con más compañeros. Y empezaban a aparecer algunos consensos sobre, este libro no es un libro enciclopédico, es decir, ahí no vamos a definir qué es la salud feminista porque creemos que no hay nadie que debería definirla como una voz unívoca, sino que empiezan a haber algunas interrogantes y algunos lineamientos sí para pensar una salud feminista o cómo construimos una salud feminista, ¿no? Que en algunos, para compartirles algunas líneas, es aquella que visibiliza las violencias y las desigualdades que se dan en el campo de la salud, que cuestiona las estructuras de privilegio, no solo las de los otros, sino las propias, nosotras como profesionales dentro del campo de la salud. Creíamos que es un ejercicio muy importante que tenemos que hacer los profesionales y les profesionales del campo de la salud, que es cuestionar los propios privilegios, incluso nosotras como militantes, ¿no? Como mujeres cis, blancas, profesionales, de clase media, ¿no? La importancia de empezar desde el cuestionamiento del propio privilegio. Una salud feminista empieza por ahí, tiene que empezar por ahí. Que ponga en disputa quién decide y quién tiene el saber hegemónico dentro del campo de la salud, porque bueno, ahí creemos que está uno de los nudos centrales, ¿no? Porque si nosotras decimos que hay un único saber dominante en el campo de la salud, un único saber hegemónico, unívoco, bueno, no hay muchas posibilidades de decir quién decide el que tiene el saber, ¿no? Y nuestros cuerpos quedan, como sabemos las mujeres, atrapados en esa lógica de que el que tiene el saber decide sobre nosotras y de última si nos pregunta mucho margen no queda porque parece que nuestro saber no tiene validez. ¿Se escucha? Se escucha perfecto. ¿Querés pasar a la otra diapositiva? Avisa. Dale. Una salud feminista que, bueno, eso, que ponga en disputa también el hospital como único lugar garante, ¿no? Nosotros pensamos en la salud, pensamos en los hospitales, y nosotros creemos que el campo de la salud es mucho más complejo, y que si bien tenemos una tradición sanitaria muy centrada en el hospital, porque es una conquista popular histórica el hospital, creemos que también tenemos que pensar y poner en discusión que hay algunos eventos como el enfermar, nacer, morir, abortar, que pueden suceder en otros espacios que no sea el hospital, entonces hay que poner en discusión el hospital. Y sobre todo creemos que una salud feminista es aquella que construye vínculos sanitarios, sostenedores de deseos, habilitantes de encuentro y habilitantes de voces, ¿no? Donde salud y deseo tiene que aparecer hermanada, tiene que aparecer en diálogo, si no, nosotras decimos y pensamos qué es acceso a la salud, ¿no? Si acceso a la salud es acceso a una relación desigual en la cual yo no decido, se ejerce una violencia simbólica y material sobre mi cuerpo, bueno, pongamos en discusión un poco eso. Acceso a la salud es acceder a vínculos sostenedores de deseos, de encuentros y de la propia voz, que por supuesto se da en tensión. No estamos, creo que las feministas en eso sabemos que esto no se da sin conflicto y sin tensión y que está bien que eso suceda. Pero bueno, que una salud feminista tiene que poner el eje en los deseos y los cuidados. Pasemos, si quieren, a la siguiente.
Así voy avanzando un poco más rápido y le doy la palabra a Carlota. Creemos también que estamos en un momento histórico. De repente las feministas hemos inundado el Estado, tenemos ministerios propios, estamos en lugares ejecutivos de decisión de política pública, estamos en la gestión y hemos llegado gracias a la lucha de todas las compañeras que nos hemos movilizado, organizado, discutido en estos años. O sea, es producto de una lucha colectiva. Y estamos ahí, estamos en el Estado. Entonces, el desafío, hay un texto muy interesante de Ile Arduino que sacó en la revista Anfibia, el desafío es, ¿cómo hacemos para no encapsularnos? O ¿cómo hacemos para que esto no se traduzca en feministas o nombres de feministas ocupando roles construidos desde la cis heteronorma, roles en un ejercicio desigual del poder? Bueno, es un desafío. Si queremos pasamos a la otra filmina. Y esas fueron una de las primeras preguntas que empezamos a pensar cuando fuimos invitadas a gestionar una de las direcciones del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y es cómo construimos una gestión feminista, ¿no? En un Estado que tiene una construcción histórica, con roles ejecutivos, con responsabilidades, construido de manera jerárquica. Bueno, ¿cómo hacíamos para entrar al Estado y hacer una gestión feminista? Y para nosotras, como ronderas, era cómo hacíamos para rondear en la gestión, cómo hacíamos para llevar nuestras rondas a la construcción de nuestras políticas. Si quieren, pasemos a la siguiente. Y para ir pasándole en estas últimas dos diapositivas la palabra a mi compañera, creemos que rondear un poco es construir políticas públicas a nivel, o sea, tenemos esa oportunidad, ¿no?, de construir políticas públicas a nivel central potentes, pero que esas políticas públicas estén construidas y enraizadas de un modo rizomático, si queremos, en los territorios, en las comunidades, con las organizaciones de las compañeras, con las organizaciones populares. Es decir, estamos todo el tiempo tratando de rondear y que la propia construcción de la política se haga desde esa lógica. Obviamente es en tensión, a veces hay que tomar decisiones, la velocidad es algo que a veces nos juega en contra, ¿no?, porque a veces hay que tomar decisiones muy rápidas, pero estamos todo el tiempo, las compañeras de la Dirección Provincial de Equidad de Género en Salud de la provincia de Buenos Aires, haciendo un esfuerzo y un ejercicio por rondear la política pública, por rondear nuestra gestión. Y por último, para pasarle la palabra a Carlota y contarles lo que venimos haciendo desde la dirección, el primer desafío fue cómo nombrarnos. Y acá, no me acuerdo si fue Nelly, creo que las dos, Nelly y Marta, hablaron, ¿no?, también de la importancia de lo simbólico, no solo de lo material. Y este giro nos parecía significativo. Bueno, ¿cómo llamarnos? A nosotras nos tocaba gestionar la Dirección Provincial, se llamaba así antes, Dirección Provincial de la Salud de la Mujer, Infancia y Adolescencia, en donde estaba maternidad, infancia y salud sexual y reproductiva. Nosotros dijimos salud de la mujer no, y desde nuestro nombre queríamos marcar un posicionamiento político, porque dijimos nuestra dirección se va a llamar de equidad de género en salud. ¿Por qué? Porque queremos mirar siempre desde la vara de que estamos mirando un mundo desigual y nuestra política tiene que apuntar siempre a la política de la equidad. Entonces, la equidad es el posicionamiento político desde el cual queremos construir las políticas y nuestra mirada en la gestión. Y otros hitos importantes fue que el programa de salud sexual le dimos la categoría de dirección y que por primera vez separamos maternidad e infancia, que es un área histórica en los ministerios, y nos quedamos solo con salud perinatal, y la salud de los infantes y los adolescentes pasó al área de salud comunitaria, que también nos pareció como un quiebre interesante para pensar distinto. Le paso la palabra a Carlota para que siga.
Hola, bueno, sé que queda poquito tiempo, así que voy a tratar de pasar las filminas que quedan rápido porque es un poco contarles cómo tradujimos esto que contó Andrea. Si podemos pasar 2 filminas más, la siguiente. ¿Cómo tradujimos esto que nos planteábamos desde la experiencia rondera cuando llegamos a la gestión? Y sobre todo en relación a la interrupción legal del embarazo, pero en general también pensar las políticas, y algo que ya nos veníamos preguntando era que desde la Fundación Soberanía Sanitaria veníamos pensando y proponiendo esto de pensar que no hay soberanía sanitaria si no hay soberanía de los cuerpos, y lo importante de poner un eje central en pensar el campo de salud y las políticas sanitarias, la cuestión de la autonomía y de la dignidad que planteaba Nelly. Tengo un poquito de problemas con la señal. Y en ese sentido, pensar la cuestión de la interrupción legal del embarazo, que es lo que hoy tenemos, posibilidad de acceder a partir del sistema de causales, y cómo implementarlo en unas políticas. La siguiente, voy a avanzar un poquito por una cuestión de tiempo. Vamos a la que, bueno, un poquito pensar el modelo de gestión que tenía que ver con esto de la centralidad de las políticas, ¿no? De que hay políticas que son centrales, recuperar el rol rector del ministerio, pero a la misma vez trabajar fuerte el tema de la territorialidad y de la posibilidad de que las políticas se estén descentralizadas en su implementación, y sobre todo algo que traíamos de la militancia feminista, la construcción de poder de una manera horizontal y rizomática, porque si bien los feminismos lograron instalar en la agenda política el ILE, esa batalla la teníamos que dar también adentro del Estado y adentro de un Ministerio de Salud, construir poder para que nuestra perspectiva y nuestro anclaje tuviera un lugar central en la construcción de las políticas. La siguiente. Una de las primeras cosas que nos planteamos en relación a la cuestión de ILE era el reconocimiento de este derecho, aún bajo el sistema de causales que tenemos los cuerpos gestantes desde 1921, pero que en la provincia de Buenos Aires no estaba reconocido como tal porque no tenía un protocolo. No había adoptado el protocolo de nación, y por lo tanto había una serie de protocolos fragmentados que implementaba cada contexto, cada hospital y cada municipio. La primera acción fue la primera resolución del ministerio conjuntamente con el Ministerio de la Mujer, fue el protocolo, la adopción del protocolo nacional a partir de una resolución ministerial, que fue un día de una gran fiesta en febrero, todavía no sabíamos que venía el COVID, y celebramos con todas las organizaciones feministas. La segunda acción que decidimos tomar, si podemos pasar a la siguiente, fue algo que tenía que ver con el orden de la redistribución de recursos, porque no podemos saber que un problema para acceder a la interrupción legal era el acceso a misoprostol, que la provincia no tenía. Los años previos fue muy difícil el acceso a la medicación, y en ese sentido logramos hacer una primera compra, la primera vez que la provincia de Buenos Aires compraba, pero también con una decisión que fue no solamente la compra, sino comprar un laboratorio de producción nacional. La provincia por primera vez hizo una compra al laboratorio de Santa Fe, porque también pensábamos que la construcción de una política de salud reproductiva también tenía que tener un anclaje nacional y popular, y promover el desarrollo de laboratorios nacionales, y que además de lo que representa en términos de sustentabilidad y autonomía sanitaria nacional, representó un ahorro de 18 millones de pesos para la provincia, porque el IF vende el producto a la mitad del precio que el laboratorio Domínguez, con lo cual pudimos comprar cerca de 7.000 tratamientos con un ahorro de 18 millones de pesos. Si pasamos a la segunda, 2 o 3 cositas más que nos parece importante compartir. Así como en el 2018 los feminismos sacamos al aborto de la clandestinidad y lo pusimos en la mesa
y empezamos a hablar de aborto, todas empezamos a hablar de aborto, nosotras entendimos que teníamos que sacar al aborto de la clandestinidad dentro del sistema de salud, porque el sistema de salud ha clandestinizado lo que es legal y las personas que hacen interrupción legal del embarazo pareciera ser que están cometiendo delitos y los impunes son los que los que son impunes si no cumplen con la norma, no hay ninguna sanción. Entonces necesitábamos incorporar la interrupción legal del embarazo como una prestación más de salud. Y en ese sentido, uno de los primeros logros que tuvimos fue que la provincia recuperó la idea de los consejos regionales de salud, y en el primer consejo regional que se hizo en la región 7, después se suspendieron por el COVID, no, fue el segundo, llevamos el ILE como uno de los eventos epidemiológicos priorizados, y si ustedes pueden ver en la filmina, la agenda de ese día, que estaban todas las autoridades sanitarias de toda la región con la Secretaría de Salud, fue situación epidemiológica provincial y regional, ILE, sarampión y dengue. O sea, logramos poner a la interrupción legal del embarazo en el mismo nivel de importancia y de preocupación de las autoridades provinciales que el sarampión y el dengue, y eso fue también parte de esa construcción de poder al interior del Ministerio, de poder disputar la agenda con los compañeros y con las compañeras que están en la conducción. La que sigue, que tiene que ver ya con las acciones que decidimos en la pandemia, que como mencionó Nelly, son prestaciones esenciales. La interrupción legal del embarazo ha sido reconocida por todos los organismos internacionales, las sociedades científicas, como una prestación esencial. Tenemos experiencia histórica en las pandemias, es una de las que se abandona. Volvemos un poquito atrás, la que tiene el protocolo de atención, sacamos un protocolo de atención para acceso a ILE en el contexto de la pandemia, donde hay dos cuestiones importantes. La primera es la afirmación de que las prestaciones son, el acceso a ILE a métodos anticonceptivos son prestaciones esenciales que no deben suspenderse ni demorarse en el contexto de la pandemia, y elaboramos una serie de recomendaciones para los equipos de salud para que pudieran organizar los componentes de la atención del ILE, que los definimos en 7 pasos, desde que llega la usuaria, se le hace la consejería, la certificación de causales, y todo el procedimiento en 7 pasos que deberían ser brindados en una visita o en 2 visitas, para minimizar el contacto, para evitar la circulación de las usuarias y de los equipos. Empezamos a trabajar, en el contexto de la pandemia, con los municipios para la implementación. También incorporamos la siguiente, la interrupción legal del embarazo, a los dispositivos que tenemos ya vigentes en la provincia, como es la regionalización perinatal, que es básicamente la organización de la contexto de la pandemia. Elaboramos una serie de recomendaciones para los equipos de salud para que pudieran. Tengo mucho eco. Incorporar el ILE al dispositivo de regionalización perinatal, que es un dispositivo que existe en el país de organización de la atención de la salud perinatal a partir de niveles de riesgo, de estratificación de riesgo y complejidad, y pensamos que el ILE es una práctica que tiene que regirse con la misma lógica por nivel de complejidad. Nosotros en Argentina tenemos un sistema de causales en este momento, no es por edad. Entonces estamos trabajando en que acá no hay edad gestacional, hay situaciones de complejidad y de riesgo que son las que van a decidir a qué nivel de atención tienen que ir las usuarias, no es por niveles de atención. Estamos trabajando fuertemente en eso. Y para finalizar, las últimas 2 filminas, voy rápido, una que ver con también la práctica feminista de tejer redes, y en ese sentido estamos trabajando a nivel territorial en la articulación con las socorristas, con la red de profesionales de la salud, con otras colectivas que actúan en el territorio, porque entendemos que la implementación de las políticas es territorial y el trabajo es de articulación. Y acá tenemos en la filmina un video que acaban de sacar las compañeras socorristas del protocolo que hicimos de pandemia, que cuando hablaba con Ruth y le agradecía que hubieran hecho este dispositivo comunicacional, que nosotras no teníamos las condiciones de hacerlo, en la conversación me dijo, bueno, era demasiado buena la oportunidad de que haya un protocolo de la pandemia como para no sacar un video y difundirlo. Y finalmente,
para pensar que la pandemia no nos coma todo, si bien seguimos y esperamos que nosotros estamos gestionando en el horizonte que la interrupción legal del embarazo va a ser voluntaria. Y nos estamos preparando para eso como sistema de salud provincial. Sabemos que vamos a tener un sistema de causales de la misma manera, pero el horizonte en el que estamos trabajando es un horizonte de aborto voluntario, por eso estamos preparando los primeros niveles de atención para estar listos para cuando llegue el momento, que esperamos que sea muy pronto, y para seguir fortaleciendo el trabajo en los hospitales, para poder garantizar el acceso en el segundo trimestre, pero también que tenemos en agenda y por venir otras líneas que queremos incorporar, una importante que es la de gestión menstrual, lo damos como un aviso parroquial, pero queremos compartirles que estamos pensando en esas líneas que nos parece que tienen que ver también con la autonomía y sobre todo con que las jóvenes puedan empezar. También queremos sacar a la menstruación de la clandestinidad y del closet. Queremos hablar de menstruación, queremos hablar de aborto, queremos hablar de deseo, queremos que las chicas puedan pensar en las opciones que tienen desde el momento en que empiezan a menstruar hasta seguir pensando después, porque pensamos que hablar de la menstruación y empezar a elegir cómo queremos gestionar nuestra menstruación es empezar a elegir y en algún momento elegir cómo tener hijos, cuándo tener hijos, si tener hijos y dónde tenerlos. Es parte de un mismo desarrollo y por supuesto incorporar también a los compañeros, a las masculinidades, desde una perspectiva antipatriarcal y feminista, pero pensamos que también tenemos que involucrar también a los varones en la igualdad, en esta discusión, y que el sistema de salud esté al servicio de prácticas de salud sexual y reproductiva que involucren y responsabilicen a los varones, porque si no, es como que seguimos trabajando siempre con una parte de población y necesitamos también, sobre todo en este momento que también hay oportunidades, sobre todo con los jóvenes, también hablar de aborto con los varones. También empezar a conversar con ellos y también empezar a hablar de anticoncepción, de responsabilidad, de decisiones y de elecciones compartidas. Así que bueno, esa es la agenda que tenemos, lo que venimos haciendo. Estamos teniendo un gran incremento de demanda. Nosotros a través del 0800 en abril recibimos 400 llamadas mensuales en ese mes y el mes pasado en mayo... Estamos teniendo problemas con el audio. ¿Me escucharon? ¿Se escucha o...? Se escucha. No, quería comentarles eso, que las mujeres, que estamos teniendo una gran demanda de mujeres que se están acercando al sistema de salud porque las redes feministas y el debate que dimos en el Congreso en el 2018 ha tenido un impacto. Las mujeres saben que tienen derecho, se acercan a los hospitales y estamos tratando de que los hospitales y el sistema de salud puedan darle respuesta. Y bueno, este es nuestro desafío teniendo este horizonte que esperamos que este año el aborto sea legal y voluntario, porque legal ya es, queremos que sea voluntario. Bueno, gracias y perdón que nos extendimos un poquito. Muchas gracias. Bueno, gracias chicas. Y bueno, Barrancos, te queda el cierre de esta charla. Bueno, muchísimas gracias. Qué alta competencia que hemos tenido hoy. Muchísimas gracias a mis queridas viejas amigas, a Marta, amigas viejas, no he dicho viejas amigas, a Nelly y Marta y las nuevas voces de Andrea y Carlota. Obviamente tengo el gusto de saber qué es soberanía política desde hace mucho tiempo y sé la injundiosa marca que las feministas le dan a soberanía política. Porque como en todo y cualquier lugar, también aún ahí hay recámaras seguramente patriarcales, ¿no? Nada se libera de esa manifestación. Bueno, yo voy a ser rápido porque quiero que las preguntas vengan y sobre todo porque hay mucha cosa importantísima que se dijo y demás, pero voy a tomar un aspecto que me parece que ha sido dicho, que ha sido propuesto, que también de algún modo está en la previsión de Andrea y Carlota, y es, miren, la pandemia va a dejar un montón de embarazos no queridos. Esta es la verdad. Como las compañeras en el ministerio, que están recibiendo llamadas y demás,
Imagino que gran parte de esas llamadas, Carlota no lo dijo, pero tiene que ver seguramente con esa circunstancia. Carlota siente y es así. Esta es, así como tuvimos la conjetura de un incremento de las violencias por exacerbación de mayor convivencialidad con el agresor en el estado de confinamiento, sabemos perfectamente que se han perpetrado muchísimas violaciones en el seno del hogar en esta circunstancia. O violaciones, en algunos casos, en otros, bueno, relaciones que efectivamente no estaban disponiéndose a la reproducción, precisamente, que eran por el mero deseo, pero cuyas consecuencias efectivamente, además, las dificultades, dos dificultades. Primero, el confinamiento no supuso que no se pudiera ir a comprar anticonceptivos, pero, evidentemente, la propia circunstancia de la cierta imposibilidad de movilización, además de la económica, ¿no? Van a significar seguramente entonces un altísimo número de embarazos no queridos. Esto es lo que nos preocupa, porque ahí voy directamente al encuentro de mi amada Marta. Sí, nosotros tenemos que proponer que la ley no se postergue más porque es de emergencia, justamente, porque va a ser emergencial, primero, el tono general del aumento de embarazos no queridos, esto es evidente, y porque efectivamente, y hay el lazo con lo que dijo Nelly, nuestros cuerpos están bajo caución, siguen estando bajo caución. Entonces, vamos a proponer fuertemente, yo estaba muy entusiasmada porque sigue habiendo el compromiso de que apenas rayar un poco el sol de cierta flexibilidad y demás, se propusiera llegar al Congreso el proyecto del Ejecutivo. Obviamente el proyecto tiene el Congreso tiene nuestro proyecto. Nuestro proyecto es la campaña, que es un proyecto de hegemonía, a ver si vamos a proponer la subalternancia del proyecto. El proyecto es de hegemonía. Hay varios proyectos que se han unido, pero necesitamos, sí, sin duda, necesitamos la aproximación del proyecto del Poder Ejecutivo, no solo porque fue prometido, no solo porque ha sido vigorosamente sostenido como propuesta de esta de nuestro nuevo gobierno, de este cambio de época, sino porque además estoy convencida de que ese proyecto es fundamental para gestionar una aceptabilidad del proyecto por parte de algunas representaciones más renuentes. No sé si he sido clara. No es lo mismo que el Poder Ejecutivo le dé fuerza a su proyecto con la convicción de Ejecutivo y discutir bajo el parámetro de tamaño amparo decisional de la actual gobernanza, porque supone, sí, un mejor alineamiento de las representaciones gubernamentales de nuestra fuerza dentro del Congreso. Esto me parece que es decisivo. Y sobre todo porque, bueno, ahí hay que pensar estrategias de disuasión en torno de aquellas mentalidades que todavía están representadas, sobre todo en el Senado, donde la situación, evidentemente, siempre tenemos la metáfora de digamos, de la frazada angosta es ridícula, pero más o menos vamos por ahí. Entonces, yo creo que esto es fundamental. Proponer, y no tiene ninguna audacia la propuesta que hagamos, a aquellas personas que estamos muy, muy cerca, incluidas obviamente de la esfera gubernamental, a través de diversas posiciones. Obviamente también a Andrea y a Carlota están en la misma circunstancia. Me parece que esta es la condición de posibilidad que tenemos hoy.
de hacer que rápidamente llegue el proyecto del Poder Ejecutivo al Congreso. Yo hago votos, como soy una optimista y redenta, voy a insistir en que estoy segura de que va a aparecer esa propuesta. Me parece que esto es así. Va a aparecer la propuesta gubernamental. No me parece que quede para el año que viene. Y lo digo con íntima convicción, deseo y apuesta obviamente optimista. Porque me parece que la coyuntura es esta, no es la del año que viene. La del año que viene nos plantea muchas cuestiones, porque además es un año electoral. Los años electorales son como los años bisiestos, ¿no? Entonces, hay una cierta suspensión de una temporalidad que es la normalizada. La segunda cuestión que me gustaría tocar, porque estamos acá con representaciones del área de salud, con una convicción obviamente que hace una gran mella a lo que son los estándares convencionales de los estatutos médicos en nuestro país. Yo he venido diciendo que la objeción de conciencia tiene que ver desde luego con formulaciones mentales, religiosas, etcétera, etcétera, pero que tratándose del orden médico, miren, la confesionalidad mayor para la objeción es el propio orden médico. La confesionalidad mayor es el orden médico. Y me gusta que Carlota sienta fuertemente. Porque hay un principio médico que es medio irreductible, tiene un corrimiento. Pero yo nunca me voy a olvidar que, ¿estábamos en campaña? No, me parece que todavía no estábamos en campaña, porque las cosas son de vorágine ya. Ustedes vieron que se fueron 6 meses y yo no sé dónde están, los pueden encontrar porque sinceramente es una evaporación tremenda, que no era en campaña, la campaña fue el año pasado, era en el 2018. Yo me encontré con un grupo de médicos muy queridos, muy queribles, nacionales, populares, absolutamente. Pero cuando yo dije que una objeción de conciencia muy, digamos, muy automática, proviene de las vertebraciones del propio orden médico, porque el orden médico es el que más cree que los cuerpos pertenecen a la medicina. Miren, es un reforzamiento del sistema patriarcal casi inaudito. Primero, basta ver cómo se articula la medicina para ver que los cuerpos femeninos cuentan en su reproducción sobre todo. Este es el gran artefacto de disponibilidad de conocimiento. Entonces, ahí lo dije, yo creo que estábamos, estábamos en el in-between de la ley. Y insisto, eran compañeros nacionales, populares, etcétera. Y hay alguien que si me escucha se va a reír un poco. Y vino una reacción impactante. Era como si yo hubiera tocado el trigémino y hubiera hecho una cosa que no podía hacer. O sea, era la estructuración en torno del orden médico, que Foucault ya lo avisó de manera yo diría, tan contundente, pero que es persistente, es un orden que no se desarma, es un orden que contiene ahí una noción, esta de la patrimonialidad, sobre todo de la retención del cuerpo femenino en la medicina, es así paramétrica. Muchas veces nos hemos encontrado con médicos que tienen, obviamente, dispositivos, articulaciones mentales, sensibilidades, que tiene una disposición progresista, por así decir. ¿Está claro lo que quiero decir? Pero luego hay una tremenda tentación a lo que sería la teluria médica, y vuelven a insistir sobre cuestiones. O sea, esto de que una mujer decida sobre su cuerpo no está muy interiorizado en los compañeros médicos nacionales y populares. Creo que ahora están mucho más entonados que antes, desde luego, porque ha corrido mucha agua, porque del 18 ahora, como decía Nelly,
evidentemente conseguimos una despenalización social del aborto. Yo siempre he sostenido que la legitimidad social del aborto proviene desde el fondo digamos, del siglo pasado, porque efectivamente si hay por dónde ir resolviendo los sentidos de la transición demográfica en este país, la transición demográfica frente a la falibilidad que tenían los medios anticonceptivos, perdón, no puede dar cuenta de esa contención de nacimientos por los métodos tradicionales. Esto es evidente. La Argentina tiene una consagración de transición demográfica de enorme precocidad en América Latina, de enorme precocidad junto con Uruguay, y efectivamente no se nos escapa la intervención realizada por parteras, obstetras, etcétera, 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 en este país. Larguísima legitimidad. Bueno, para ir cerrando, yo creo entonces que tenemos que hacer algo también bastante articulado con el orden médico, porque no me escapa que vamos a tener ley, pero que vamos a tener objetores de conciencia acá y acullá. Entonces, me parece que ahí hay que hacer un preparado, otro preparado químico, para ver si conseguimos primero que no haya ninguna concatenación articulada de sentidos objetores, ¿no? Es decir, hay que empinar la conciencia de médicas y médicos. Digo porque es lo que va a venir luego, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a tener después de la ley? Objeción de conciencia. Entonces ya ven mi optimismo cómo es, ¿no? Es decir, resumiendo, creo que la ley es también una respuesta emergencial y se debe ser vista así. En segundo lugar, que después de la ley quedan una serie de pasajes críticos. Y el pasaje más crítico, para mi gusto, es la objeción de conciencia, justamente que se hará en redes, etcétera, 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 etcétera. En redes digo hospitalarias, en redes nosocomiales, en redes por ahí. En fin, y nada, que las batallas van a ser continuadas por mucho tiempo, hasta que tengamos alta estabilidad de un sentido contrario a la idea de que la propiedad de los cuerpos femeninos es de los varones y sobre todo entre los varones del orden médico. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Dora. Un aplauso, sí, un aplauso para todas. Estuvo para todas, genial, genial. Bueno, yo voy a trasladar un par de participaciones. Lilia Rodríguez plantea dos cosas de las que estuvimos hablando antes, en la previa. Plantea una inquietud que dice que si bien es importantísimo no postergar el debate, ¿no? Como dijo Marta, ¿qué pasa con la movilización social que siempre nos ha caracterizado en plena pandemia? Se pregunta. Y la segunda pregunta que hace Lilia es en relación al hecho sucedido en Chubut, del que estuvimos hablando en la previa de esta conversación, de el fiscal que liberó a los violadores de la joven de 16 años. Así que creo que te corresponde arrancar la voz, Nelly, y después, bueno, van eligiendo cómo responden. Nelly, ¿escucha? Tenés que abrir el micrófono. O apretar la barra espaciadora y que no... Ya está. Hola, ¿ahora me escuchan? Bueno, no entendí bien las dos preguntas, respondo. La primera, ¿me la podés reiterar, por favor? Sí, la primera que planteaba es cómo haríamos sin postergar, es importantísimo que la ley salga ahora, en tiempos de pandemia, y no sea postergada porque hay cosas más importantes. Lo que plantea
persona, la compañera, es cómo hacemos con el movimiento social en las calles que siempre caracterizó al movimiento mujer. Bueno, yo creo que ahí las mujeres tenemos, y también diversas identidades, tenemos una creatividad muy grande. Frente a la pregunta, lo primero que pensé, una cosa es Buenos Aires, el AMBA, y otra cosa es las provincias. Las provincias que están con menores problemas de cuarentena, las compañeras de allí, supongo, saldrán a la calle y harán movilizaciones muy grandes, que es muy importante, porque no nos olvidemos que nosotros perdimos en el Senado por la organización antidemocrática que dicha institución tiene, que tanto vale un voto de una provincia que tiene de 2 senadores, tiene 300.000 habitantes o 500.000, y otra que tiene 1 millón. Entonces, desde el punto de vista de la presión provincial, porque, supongamos, la provincia de Buenos Aires tiene 2 senadores también, y lo tiene cada una de las provincias, lo cual en el Senado no creo que la pandemia, digamos, ahora, diputados es distinto, pero diputados también, si ayer Dora y Diana y Rita Segato tuvieron 10.000 personas, quiere decir que cuando nos ponemos, las redes pueden hacer mucho. Y tendremos que salir y laburar. Ojalá que se fuera el milagro por muchas razones, sobre todo por las personas que más sufren en este momento, porque yo me considero una privilegiada, porque termine esto y tengamos ley con todas en la calle. Pero si no, así como aceptamos el desafío de Macri, que fue una duda aceptarlo o no cuando habilita el debate, y nos fue muy bien, creo yo. Yo creo que también va a ser un nuevo desafío, que las mujeres siempre, cada cosa que se nos plantea son desafíos. Entonces, aprovecharemos esto de los senadores para obtener esos votos que nos faltan en las provincias, y en diputados tenemos mejores posibilidades. Entonces, seguiremos luchando, nos volcaremos por todos los medios. Acá Marta yo digo, es nuestro cardenal Mazarino, se le van a ocurrir 1000 cosas, pero yo creo que una vez más aceptaremos el desafío. También tengo un poco de pudor, ¿no? Desde el punto de vista de que compadezco y agradezco infinitamente tenerlo a Fernández y todo el equipo que tenemos ahora al frente, porque si no sería impensable. Pero teniendo digamos, un apoyo como el que tenemos desde el punto de vista del Ejecutivo, yo tengo muchas esperanzas. Creo que tenemos cada una de nosotras ya pensar qué pasa y qué actividades vamos a hacer si se habilita la discusión. Eso por un lado. Por otro lado, el otro tema de estos 2 casos últimos, hoy hay otros muy desgraciados de 2 niñitas que mueren, donde también se victimiza a las madres, que seguramente no pudieron cumplir su tarea, a lo mejor inclusive las mataron, pero es interesante ver cómo nunca se victimiza en los medios a padres que todos los días hay hechos, que padres que abandonan a sus hijos, padres que violan a sus hijos. Eso siempre nosotros tenemos un poder judicial que nunca se saneó. Es un poder judicial, a pesar del avance de los consejos de la magistratura, ahí hemos fallado, y prácticamente desde la época de la dictadura la estructura judicial cambió muy poco, porque se digitaron los concursos, porque hay estructuras de poder, vieron todo lo que es Comodoro Pi. Entonces tenemos avances, pero venimos de una justicia patriarcal impresionante. Yo, si quieren, en otro momento, hoy no hay tiempo, me puse a ver qué se hace con el cuerpo de las mujeres que matan, los fallos que se leen, es impresionante. Casi todos los homicidas salen con 5 años de prisión. O sea, y a lo mejor cuando lo van a cumplir, ya si les aplican
de acuerdo a la época que fue el tema. Y yo les digo, buscaba los más cercanos, no tengo mucho material acá en mi casa, pero decía, no, esto es 2000, 2005. Y cada día nos levantamos y leemos otro caso, como el de este señor. O sea, hay que deconstruir no solamente el Poder Judicial desde lo masculino, sino de una estructura muy... Ustedes saben que nosotros llamamos lo que es la familia judicial. La familia judicial encontramos de que hay un señor que se llama, suponete, Rodríguez B, y entonces vas a ver que hay un Rodríguez B también de secretario. Hemos tenido un caso, para que les cuente, hace unos años se descubre que un famoso camarista civil, chicas, camarista que entienden Ciudad de Buenos Aires, dos nietas lo denuncian de una familia patricia que las violaba vivían en San Isidro, cuando la familia se iba a misa. Estas chicas, este señor aparte tiene otros hijos, un hijo fue de familia hoy, o sea, una familia que expulsó a estas dos chicas que denunciaron, que no la apoyaron. O sea, tenemos incrustado, yo digo a veces, viste, como cuando se marca el ganado, estamos marcadas determinados sectores de la sociedad por un patriarcado que lleva a privilegiar al macho que viola a sus nietas a violar la pax familiar famosa, entre comillas, de aquellas creencias y esto es algo que viene también a nivel mundial. No nos olvidemos de las denuncias que hace el Observatorio sobre Naciones Unidas de la impronta que hay para evitar las discusiones. Por ejemplo, el año pasado yo estuve en Nueva York y no aceptaban y se fueron de las reuniones oficiales representantes de Estados Unidos, de Brasil y de países árabes porque querían que se elimine el tema de relaciones sexuales. No se podía hablar de derechos sexuales y reproductivos en Naciones Unidas. Y para esos grupos que son a nivel mundial, desde los republicanos, la iglesia, las distintas confesiones de otras creencias, nosotras somos subversivas. Ser defensora de los derechos de la mujer es una mala palabra. Entonces, esta lucha no es cruel, porque todas nos entusiasma hacerla y sabemos que es nuestro camino, no es una utopía. Yo creo que nosotros tenemos que seguir luchando y que este año, salvo que haya una circunstancia social que no, lo impida muy, muy grave, nosotros tenemos que seguir en el camino de obtener la ley. Y ya veremos cómo mejor transmitimos todo este discurso que está presente en la sociedad, está presente en las adolescentes, está presente en los colegios. O sea que, adelante. Gracias Nelly. Yo no sé si Marta, Dora quieren responder algo con respecto al caso de la chica de Chubut, y si no, también las chicas del ministerio me gustaría que tomen este desafío que les tiró Dora diciendo, bueno, esta pandemia va a ser una pandemia de embarazos también, y algunos no deseados, y bueno, si lo están pensando, ¿cómo lo están pensando? Tomo el desafío. Y es algo que nos preocupa porque sí está, bueno, una primera cuestión es esto que les decía de la clandestinidad, que más allá de que el aborto es legal, con los causales estuvo totalmente clandestinizado en el sistema de salud. Nosotros llegamos y para hacer la compra, Andrea estuvo haciendo varias hipótesis estadísticas porque no teníamos datos, no sabíamos cuántas interrupciones se habían hecho, el tema de los registros. Es difícil, a veces sentimos que estamos gestionando en la oscuridad porque la información es uno de los problemas que tenemos y de los que queremos trabajar, porque es difícil saber cuál es el estado de situación sin tener datos. Sí tenemos, a través del sistema informático perinatal, el dato de los embarazos no planificados, que en Argentina es bastante alto en general,
si bien también si cuando uno abre los indicadores, las diferencias entre las regiones y las localidades es bastante significativa cuando uno empieza a desagregar por clase social, etcétera. Así que bueno, es una preocupación que tenemos, es posible que suceda porque las mujeres están teniendo más dificultades para llegar, por eso también pensamos que de alguna manera, por suerte, había dispositivos como el 0800, nosotros también gestionamos un formulario que se puede contestar por WhatsApp para que las mujeres puedan llegar, pero es cierto que las mujeres están teniendo muchas dificultades. No sabemos si están retirando los anticonceptivos, no están haciendo controles prenatales muchas veces, a veces por miedo y desconocimiento, a veces porque, bueno, en estos últimos meses la reorganización del sistema de salud, un sistema de salud que está muy precarizado, con un personal muy precarizado, tuvo que reorganizar la atención. Entonces, la verdad, por ejemplo, en el caso de interrupciones legales sí estamos teniendo un aumento no solamente un aumento del número de mujeres que llaman, sino también un aumento de mujeres que llegan con gestas más avanzadas. Y que tiene que ver, creemos, con la dificultad, con el miedo de acceder al centro de salud. Y también estamos en esta línea, estamos tratando de garantizar el acceso a la interrupción, el acceso a los métodos, aunque hemos trabajado mucho más fuerte en hacer un seguimiento de las interrupciones sin abrir nuevos equipos, pero también reforzando mucho el tema de la anticoncepción, porque lo que vemos también es que las mujeres que llegan con una interrupción, la mayoría de las veces tienen un bebé de un mes, de un año o 6 meses, y tienen 3 o 4 gestas previas, y tienen 2 o 3 cesáreas previas, y quiere decir que estuvieron hace un año, hace 6 meses, en el sistema de salud, y este es un problema que tenemos crónico que claramente se agudiza en el contexto de la pandemia, porque no está incorporado el tema de esto que decía, creo que era Nelly, de la autonomía. Es cierto, y lo que decía también Dora, ¿no? El tema de la autonomía. El otro día hicimos una capacitación en un hospital y el jefe de servicio, cuando terminamos, dijo: un hombre de mi edad, más o menos 20, 30 años de práctica obstétrica, dijo: ahora entendí, los causales son los que tienen las mujeres, no los que tenemos los médicos. Dije: bingo, eureka. Pero bueno, después de discusiones, causales son los que tienen las mujeres para interrumpir y no los que tienen los médicos. Me pareció realmente, lo quise abrazar realmente, porque dije, bueno, por lo menos entendió de qué estamos hablando, ¿no? Y creo que por eso creo que sí, nosotras estamos pensando en algunas acciones que tienen que ver con acciones de gestión, como garantizar insumos, mejorar los registros para poder saber dónde está faltando el insumo, articulación con las redes colectivas, con las Ni Una Menos, con las socorristas que nos avisan: che, fue una compañera en tal lugar, no hay insumos, che. Digo, yo creo que por un lado estamos tratando de entrarle al sistema de salud, pero por otro lado es meter al feminismo en esta construcción de políticas, ¿no? Creo que desde lo médico no vamos a avanzar, creo que tenemos que avanzar desde una lógica, desde un pensamiento creativo, como decía Nelly, que es lo que tenemos los feminismos, y pensar nuevas estrategias que rompan con esa lógica, que entiendan que la autonomía de la mujer es cuándo va a parir, cuándo va a elegir el método, cuándo va a decir cómo va a gestionar su menstruación, cuándo va a decidir si va a interrumpir un embarazo. La autonomía no es solamente relación con él, es relación con todo, y es algo que es cierto, como dice Dora, que el principal obstáculo es el sistema de salud, y eso es lo difícil, ese es el desafío de construirlo y construir otras lógicas, ¿no? Por eso también queremos traer que sea una discusión en términos médicos, porque cuando me dicen, bueno, ¿qué puedo dar a esta mujer? Yo no puedo hacer el ILE porque yo hasta 14 semanas, me dice el hospital, la señora tiene 16, estamos en plena pandemia. Bueno, le volvemos a devolver el problema al SMART, le volvemos a devolver el problema al médico, al hospital. ¿Qué hacemos con esta mujer? ¿Qué hacemos con esta mujer que o sea, demostrarles que desde el punto de vista médico están cometiendo una barbaridad, están diciéndole que no a una mujer que llega a un hospital y le dicen: acá no te vamos a ayudar, y la largan a la calle
a que llame al 0800 en un contexto de pandemia. Bueno, eso es denunciable, eso es lo que estamos tratando de instalar, eso es denunciable, eso no se hace desde un punto de vista. Y el otro, entender por qué, porque esa mujer viene a pedir ayuda, viene a tomar una decisión y nosotros lo que estamos haciendo como sistema de salud es expulsarla. Y eso hay que deconstruirlo y hay que transformarlo. Es una tarea inmensa. Yo también creo que es posible, no sabemos, pero es posible que así estamos teniendo, no solamente posiblemente tengamos más embarazos no planificados, sino también más partos que van al lugar que no corresponde por mujeres que no se pudieron hacer un control prenatal en el contexto de la pandemia. Estamos tratando de seguir esos casos, de estar implementando también dispositivos con la ministeria, con los organismos de violencia, de género, digo, como para también... Porque también hay cosas que el sistema de salud puede resolver y otros que necesitamos construir esas redes, ¿no? En general estamos resolviendo cuando podemos construir redes en el territorio, con distintas organizaciones, con distintas colectivas, con distintos sectores del Estado. Salud puede contribuir a una parte, pero es una construcción que tenemos que ir haciendo colectivamente. No sé si respondí o me fui un poco por las ramas, creo que Andrea quiere agregar algo. No, sí, solo para agregar capaz un dato importante de magnitud, nosotras en la provincia de Buenos Aires, que es bastante equivalente a los datos nacionales, pero en la provincia de Buenos Aires, el 60% de los motivos de egreso de las mujeres en edad fértil de los hospitales es por motivos obstétricos, es decir, es por parto, complicaciones de parto y aborto. El 60% de las veces que nosotras vamos a un hospital o a un efector de salud es porque vamos a parir, porque tenemos algún control prenatal o por alguna complicación y por aborto. Y si nosotros lo analizamos, aborto, y por eso coincido en la emergencia, el aborto es nuestra emergencia, porque el aborto es segunda causa de egreso. Y eso también nosotros lo estamos instalando mucho, ¿no? Porque no es solo importante en términos simbólicos y porque además hay mujeres que se mueren y porque es una política que tenemos que pensarla desde la equidad, sino también porque es un evento frecuente en nuestra vida, es un evento muy frecuente en la vida de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Entonces coincidimos con que, y con esa mirada tratamos de construir los protocolos y bajar con el cuerpo todo lo que podemos en que es una prestación esencial. No se puede no hacer esta prestación por un contexto de emergencia sanitaria de COVID-19. No, y una cosita por ahí que también, algo que aprendimos las feministas es a construir oportunidades en las situaciones de adversidad, y también la verdad es que la pandemia nos ha permitido abrir un debate muy fuerte que veníamos decididas a hacer, pero que también en el contexto de la pandemia instalar la urgencia de la prestación. Es un debate que estamos pudiendo tener, que son prestaciones que son esenciales porque las mujeres no pueden esperar. No es un Papa Nicolau que lo pueden hacer dentro de una semana. El ILE hay que hacerlo hoy porque hoy se puede hacer ambulatorio y la semana que viene no. El método hay que dárselo hoy porque la descontinuidad del método va a tener un impacto en la vida de esa mujer que además va a volver al sistema de salud. Va a volver al sistema de salud con un aborto inseguro, escéptico, va a volver con un embarazo no planificado y sin controles. O sea, no es que no la atendemos y se va y desaparece ese problema. Sanitariamente hablando, ese problema vuelve al sistema y vuelve más complejo todavía, porque esa mujer que rechazamos hoy para un ILE, porque la pandemia, porque no estoy con el COVID y no puedo, la semana que viene entra con un aborto séptico o es una muerte materna, y ese debate también lo estamos dando, porque es una responsabilidad de estos médicos y también de los objetores, que más que objetores son obstructores muchas veces, porque una cosa es objetar y hay gente que objeta y dice, pero no interrumpo o no molesto, me corro y paso a otro, pero la mayoría en realidad son grandes obstructores. Y eso es otro animal que lo vamos a trabajar desde otro lugar, no es objeción de conciencia. Lo mismo que cuando dicen, no puedo internar a las pacientes porque tengo una guardia que no es objetora y una que es objetora. Entonces resulta que la guardia que recibe a la mujer le empieza la interrupción y la segunda dice, yo no le voy a dar misoprostol porque soy objetor. Bueno, eso no es objetor de conciencia, es mala práctica.
Entonces, creo que también esos debates que tenemos que elevar dentro del sistema de la salud, el debate, la discusión, y plantear una discusión seria dentro del sistema de salud de las implicancias que tienen. El protocolo y el marco normativo no es discutible, se cumple o se incumple. No estamos de acuerdo o desacuerdo. En todo caso, si lo queremos cambiar, hay otras instancias, pero trabajar esa lógica, desarmar esa lógica autoritaria y patriarcal de que el médico decide y realmente enmarcarlo en una lógica sanitaria donde nosotras pensamos al sistema de salud como un sistema de cuidados y no como un sistema de prestación de servicios, ¿no? Casi mercantilista, ¿no? Donde, bueno, a esta le doy, a esta no, en función de ciertos criterios que nunca se saben cuáles son. En definitiva, el criterio del médico que recibe esa usuaria. No hay otro criterio. Bueno, estamos tratando de instalar una lógica y criterios que sean, que nos permitan romper un poco con estas lógicas instaladas, médicas o económicas. ¿Quiero decir algo? Sí, dale. ¿Puedo? Sí, Mira, y vamos cerrando. Comparto totalmente lo que dijiste, pero nos reímos todas cuando el médico hizo esa observación, pero no es para reírse. En 1921, cuando lo legislan, los dueños de nuestros cuerpos es el médico, que va a decidir cómo está tu salud, y el juez que va a decidir si había violación o no. Entonces, esa lógica hizo que en nuestro país y en otros países de Latinoamérica que tenían una legislación parecida, esta cláusula fuera una cláusula muerta, porque nunca podíamos, hubo un caso famoso, me acuerdo, de una dirigente feminista, Carmen González, que presentó en la justicia un pedido de autorización. ¿Qué hacía el juez? Te decía, no, si es legal, no le voy a dar la autorización. Ibas al médico. El médico te decía, no, yo no me animo, que lo diga el juez. Entonces, eso hizo que nadie, y en otros países tampoco, y hay declaraciones de la OMS al respecto, fuera una cláusula muerta. Recién empieza a funcionar un poco con más fuerza en las últimas décadas y después de la dictadura. Pero si vemos la jurisprudencia, te pones a llorar, porque el médico es el dueño en ese caso. Por eso hay que tener mucho cuidado con la ley que se sancione, que no sea que predomine la autonomía de la mujer y no el dictamen del médico, ¿no? Creo que eso es esencial, o saber las mujeres, y si hay un dictamen médico en contrario, podemos pedir o tenemos que exigir que haya otros dictámenes que se acepten y no dejarnos guiar por la unánime voluntad cuando nos toca un médico objetor o ocultamente objetor de conciencia. Bueno, nos han dejado llenas de preguntas, reflexiones. Yo creo que es muy importante esto que acaban de plantear, no solo las históricas respecto del aborto, sino ustedes, chicas, con toda esta mirada. Maravilloso. Maravillosa, exactamente. Esto que acabas de decir, Carlota, con respecto al sistema de salud, y lo que dijo Andrea también, con respecto a quiénes ingresan y quiénes egresan del sistema médico, y cómo es un peloteo contra un frontón, ¿no? La gente se va, pero tiene que volver, y la rebotan y vuelven. La verdad que es algo fantástico y se los agradezco a todas. Yo creo que ya es momento de cerrar. Las despido a todas, les agradezco enormemente todo lo que nos han aportado. Y bueno, para los que nos están mirando, digo que tenemos otra charla más todavía. El 25 de junio vamos a tener otra. Será ley. Será ley. Será ley. Será ley. Gracias, muy linda tarde. Muchas gracias. Bueno, mira, y ahora